Buenas noches, esto es Zona Franca, yo soy Daniel Pacheco. El fútbol es un deporte que cada vez se hace más transparente. Literalmente alrededor del fútbol hay una mejor definición. Hay diversidad de miradas con todo tipo de cámaras, repeticiones en cámara lenta y cada vez en más ligas y torneos está llegando el VAR. Y esta transparencia del fútbol moderno molesta a algunos. Y es cierto que algo se pierde con toda esta nitidez. Se pierde eso que hacía que el fútbol fuera más como la vida, que fuera en ocasiones injusto, que fuera muchas veces ganado con trampas. Y ahora que el VAR llega a la Liga Colombiana, volvemos a dar esta discusión ahora de locales. Pero si el fútbol como deporte es cada vez más transparente, el negocio del fútbol, en cambio, se resiste a dejarse escudriñar. Y cuando las cosas van bien en el negocio, este examen parece un ejercicio del que los periodistas deportivos pueden prescindir, lo que de todas maneras es extraño y que haya esa falta de curiosidad periodística en el mundo deportivo. Pero cuando las cosas van mal, como ahora con los equipos del fútbol colombiano, que tuvieron pérdidas de más de 50.000 millones de pesos el año pasado, el examen del negocio del fútbol cobra una nueva importancia. Y la falta de curiosidad de algunos periodistas, la obsecuencia con la que tratan a los dirigentes, dirían algunos, se vuelve entonces un problema. Porque en el fondo el fútbol es más que un negocio privado. El fútbol funciona porque es un patrimonio público. El de los hinchas que van a los estadios, los hinchas que sintonizan los televisores. Y más allá de que legalmente haya todo tipo de cláusulas de confidencialidad, esto exige que al menos haya un ejercicio por entender cómo funciona el negocio y sobre todo por qué hoy está fracasando para nuestros equipos en Colombia. Porque si bien los equipos hoy están goleados, todo indica que hay una serie de empresarios y de empresas mediáticas que en cambio están felices con que todo siga igual. Aquí arranca Zona Franca. Y esta noche que hablamos de fútbol local, tenemos de locales a dos periodistas de la casa, a dos periodistas que, a diferencia de muchos en su gremio, mire, ya se puso nervioso Diego Chiribí, el director de deportes de Red Más. ¿Qué más, Diego? ¿Qué tal, Daniel? Gracias por la invitación. Ya nos mandó el viajado, ¿no? No. Ya nos condicionó. Pero sí hay algo en ese gremio que, digamos, hay una falta de curiosidad más allá de las celebraciones, de los goles, los nombres, las estadísticas, sobre cómo funciona ese negocio. Sí, a veces se carece de rigurosidad periodística. Pero usted está cambiando eso. Paulatinamente. Y lo están cambiando en Marca Claro, del cual es gerente editorial Carlos Salas, y también es presentador en el noticiero de Red Más. Buenas noches, Daniel. Pues sí, en Marca Claro siempre hemos procurado por lo menos ser por lo menos objetivos en eso, y eso es lo que nos ha sido un poco la marca de Marca Claro durante toda su historia, y eso es lo que hemos intentado seguir haciendo también aquí en Colombia. Es difícil porque aquí, de verdad, digamos que hay muchas más informaciones más difíciles de escudriñar, no está todo tan transparente como puede pasar en otras ligas como las europeas, y aquí evidentemente, pues como tú bien decías ahora, es la primera vez que un poco están publicando todas estas cuentas y toda esta transparencia, que es bien difícil que se hiciera antes. Del fútbol también hablan los escritores. Ese escritor Harold Muñoz es asistente editorial en El Malpensante, escribió, y me imagino que esa es la edición que trae ahí, una crítica al VAR, a la transparencia en el fútbol, a la muerte de la injusticia y de la trampa. Premio de novela de Nuevas Voces. ¿Qué más, Harold? Bien, Daniel, muchas gracias por la invitación. Justamente ya lo vamos a debatir más profundamente, pero yo no creo que el VAR traiga luz ni transparencia al fútbol. De hecho, creo que lo que hace es oscurecer y poner como un manto de duda sobre algunas decisiones que toman los árbitros, que ya lo vamos a hablar con más cuidado. Y del negocio nos va a hablar Juan José Chalela. Es periodista, es nieto de un gran dirigente del fútbol, tiene un MBA y entiende del negocio, hizo su MBA en Liverpool, en la Universidad de Liverpool, trabajó con Millonarios en la parte deportiva y tiene un emprendimiento que se llama Chocó Unido, que es ¿qué, Juan José?
Bueno, no, muchas gracias por la invitación, un verdadero placer. Chocó Unido es un emprendimiento que es un equipo de fútbol que busca impactar a la comunidad chocuana, generando identidad y lo más lindo de todo, crear un equipo de fútbol que en 15 años sea un equipo profesional en el Chocó, cosa que nunca ha pasado. Entonces ese es el sueño. El Chocó FC. El Chocó Unido Club de Fútbol, porque además tiene un nombre como el del Real Madrid, digamos, con club de fútbol diferente, que todos son fútbol club, porque la idea es que sea algo único, que sea un equipo único y que tenga su marca. Y eso es lo bonito, lo menos bonito es lo otro de lo que usted sabe, que es cómo funciona. Claro, que son todos los que, digamos, como el tema de la intermediación de los jugadores, que es mi otra empresa, que es lo más parecido a un agente de futbolistas, de empresario de futbolistas, pero que digamos, yo soy más futbolero que amante del negocio. Entonces, la idea es un tema más como de intermediación y de estructurar negocios alrededor de las transferencias. Venga, y arranquemos hablando del VAR, y del VAR nos vamos a ir al negocio porque todo tiene plata en el fútbol, incluso el VAR. El VAR también es un negocio, al fin y al cabo. El VAR también es un negocio, pero entonces, antes del negocio del VAR, el VAR solamente. El VAR con B pequeña, desafortunadamente hoy viernes. Entonces llega a Colombia, llega este próximo fin de semana. Esto es lo que se anuncia, se va a estrenar, esto es de Liga Águila. Si bien desde hace algunos meses 24 árbitros se están capacitando, cumpliendo una etapa de teoría y luego de ejercicios en campo, la gran prueba de entrenamiento será el fin de semana del 23 y 24 de noviembre con Santa Fe y Deportivo Cali, en el partido de la quinta fecha de los cuadrangulares. Llegará el VAR entonces a la Liga Colombiana. Nosotros ya pasamos por aquí, ¿cierto? Sí, hay que aclarar que esto es una prueba que van a hacer, no incide en el resultado, simplemente es una prueba para ver ellos sobre todo mecanismos, porque como bien sabéis es bastante difícil manejar el VAR, tiene bastantes tiempos y es bastante difícil controlar. En las otras ligas europeas ya les ha costado bastante tiempo, imaginaos aquí que empezamos desde cero también. Entonces por eso van a hacer una prueba para ver cómo funcionaría para adentro un poco, pero no va a incidir. O sea, en el no van a resultado. parar el partido. No. Ni el árbitro tampoco va a estar, si acaso va a estar comunicándose para ver los tiempos ellos, pero no va a incidir en el resultado, ni cualquier otra cosa se va a realizar. Es un entrenamiento interno prácticamente. Y como tal llega en la final de la Liga Águila de este año. Ok, ¿y qué es lo que ha sido difícil? Es decir, ¿cuál es la mayor complicación para introducir el VAR más allá de los aspectos técnicos? Pues básicamente es eso, el aspecto técnico, contratar una firma que realmente reúna todos los requisitos, que se acomode bien a la logística de nuestros estadios. Básicamente ha sido lo técnico la principal dificultad que ha habido. De hecho, me parece que se va a instaurar mucho antes de lo que cualquiera de nosotros hubiera presupuestado. De verdad, si se tenía que para el año entrante por ahí o por ahí en 2 años llegaría. España se demoró un montón. Sí. Pero, ¿qué viene? ¿Pero por qué llega antes? Yo creo que es cuando el negocio sale a flote. Ok, y esto se va a hacer en Cúcuta, cuando jueguen en Barrancabermeja, cuando jueguen en todos lados. Hay que llevar la infraestructura del VAR. Chalela. Sí, pues la verdad hay que ver qué pasa, y para eso son toda esta clase de pruebas, porque yo creo que no va a ser tan sencillo que sea una realidad, ¿no? Bueno, Además de lo técnico, también la capacitación de jueces. Claro. Estamos hablando de un centenar de árbitros que tienen que ser preparados para el mismo. Obviamente el VAR implica un crecimiento en la presencia de más árbitros. No solamente son los de campo, sino los 6 o 7 que estén en el VAR. Sala. Y toda esa capacitación también ha sido bastante exigente. ahora sí, ya, suéltese. ¿Por qué no VAR? El otro día estaba desayunando en casa con mi novia, que es uruguaya, ¿no? Y ama el fútbol, justamente es algo casi identitario en el Uruguay, es hincha del Nacional de Montevideo. Y estaba viendo las fotos de un bebé y de pronto me dice, este bebé nació en la era post-VAR, me dijo así. Una cosa, ella deja salir esa serie de fundamentalismos justamente por su ser uruguayo. Y yo me quedé pensando en qué fútbol le tocó a este bebé. Y si acaso con el VAR seguía siendo el mismo fútbol que nos tocó a todos hace años. Y me di cuenta de que quizás con VAR no habría pasado algo que a mí me encanta de la historia del fútbol, y es, por ejemplo, la gloriosa mano de Dios de Diego Armando Maradona. Con VAR quizás no sería posible esa jugada, que del mismo Diego la calificó como robarle la billetera a los ingleses. Me pregunto si con el VAR, por ejemplo, podría seguir pasando eso que a mí me parece fascinante del fútbol, y es que los pequeños puedan hacer uso de algunas artimañas
que el ojo humano no puede ver para anteponerse a la capacidad futbolística del otro, por ejemplo. Sí, pero yo se la volteo porque, por ejemplo, el VAR ha ayudado a los pequeños. Esto fue la Copa América, lo de Brasil y Venezuela, que le anularon 3 a Brasil. Sí. Ahí estaba, el titular de la revista Semana es bonito. Venezuela logró heroico empate contra Brasil con 3 goles anulados. Bueno, tal es así que hasta, no sé si fue Maduro, que le dio las gracias al VAR, de hecho, sí, después en un discurso que dio después y lo nombró casi como un héroe de Venezuela. Como si fuera una persona. El mejor amigo de Venezuela. Pero entonces aquí está ese otro lado, es decir, en los partidos los equipos grandes suelen tener una presión, sí, digamos, mayor sobre el árbitro, que quiéralo o no, parece fallar a favor del local, a favor del sobre poderoso. todo el grande, siempre históricamente el grande siempre ha tenido ese peso también, pues como se dice en los despachos, en muchos sitios, que al final siempre también el negocio quiere que el grande que llegue arriba, porque al final es donde se va a ver en las finales. Cuando un chico llega a la final no se va a vender muy bien, por eso siempre se ha dicho, y hay casos donde se ha comprobado que el grande siempre se le va a favorecer. De todas maneras, yo creo que a estas alturas, después de ¿cuánto llevamos? 2 años casi, sí, desde que se instaló el VAR, creo que la pregunta no es si es justo o injusto, porque creo que se ha demostrado que es justo. ¿Es si es chévere o no es chévere? Es justo porque en la mayor parte de casos se ha comprobado, y te lo dice una persona que yo era el mayor enemigo, yo era como él, que pensaba que va a perder la magia de la picaresca, del fútbol de toda la vida. Yo creo que después de 2 años se ha confirmado que es justo y que en muchas acciones ha acertado. El problema ya no es que sea justo el debate si es justo o injusto. Creo que es un poco también, sobre todo aquí en Sudamérica, la aplicación del VAR, que se comprobó en la Copa América que los tiempos eran un desastre. En Europa está funcionando excelentemente. Sí. En Europa los tiempos, hasta en el fútbol femenino, cuando lo unimos en el Mundial, salió perfecto. Creo que hay que analizar un poco también las instituciones que están detrás. En España ha habido un caso ahora, por ejemplo, con todo este tema de MediaPro, que es la empresa que va a venir para acá, la han sacado de España porque se han comprobado irregularidades a la hora de arbitrar. Al final está muy bien, es un sistema tecnológico que uno ve una línea y lo rearbitra. Pero ¿y si esas personas que analizan ese sistema tecnológico disfrazan las imágenes? O cambian las imágenes, o por ejemplo la línea que hay del fuera de juego. O sea, hay trampa cambia. en el VAR. En el caso de España, la empresa MediaPro se comprobó y la Real Federación Española de Fútbol le denunció y por eso lo ha quitado, porque en un partido entre el Atleti y el Valencia la línea del fuera de juego estaba mal trazada, le denunció, la empresa MediaPro al final dijo que no era así y al final se comprobó, le han dado la razón, se ha tenido que cambiar el sistema al Hawkeye, que es el mismo que hay en el resto de Europa. Esta empresa MediaPro es la que viene a partir de este año y que ya está instalando todo este tema, va a ser la que va a traer el VAR aquí. Pero entonces, no digo nada. Déjeme devolverme un poquito a la filosofía, que es un poco la pregunta que se hace Harold, es ¿en qué mundo van a nacer estos niños post-VAR? Y es que el VAR, digamos que sí, hace el fútbol más justo, pero tal vez no queríamos que el fútbol fuera más justo, queríamos que el fútbol siguiera siendo imperfecto. Pero, yéndonos al hijo de Harold, que son las nuevas generaciones son mucho más cercanas al deporte tecnológico. Y acá hay para ello, las nuevas generaciones les ha quedado bastante bien el VAR. De hecho, se han hecho sondeos, encuestas, y las nuevas generaciones, no como las nuestras, los románticos, los filosóficos, que nos gustaba más lo otro. Pero no, las nuevas generaciones, tu hijo va a estar feliz con el VAR. Es que este es un joven viejo. Seguro. Pero fíjate que no hay que olvidar que el VAR justamente lo que está trayendo es la oportunidad de interpretar. Y siempre que hay interpretación puede caer una duda. Es un muy buen punto. ¿Dónde y cómo está interpretando? El VAR no va a erradicar la interpretación de un juez y ahí puede haber trampa. Eso es un gran problema, porque antes, como ahorita estaba hablando con Juan José, tenías quizá la duda de si el árbitro se había equivocado. Y eso no te generaba tanta suspicacia o no te hacía sentir que alguien había sido injusto, ¿no? De hecho, el árbitro podía ver alguna milésima de segundo y decretar un penal porque fue lo que vio, y mucha gente a veces no lo culpaba porque nada, estaba en tiempo real. Estaba tapado, sí. Pero ahorita no. Ahora, de hecho, tenemos la capacidad de ver todo, en teoría. Tenemos la capacidad de ver la mano, que de hecho a veces sigue la jugada y de pronto nos dicen, no, es que hubo una mano imperceptible para el ojo humano por allá, nos devolvemos y otra vez nos abre la oportunidad de interpretar. Y ya se ha comprobado, sobre todo en la Copa Libertadores, por ejemplo, en la Copa América también, que hay ciertas interpretaciones con las que uno de pronto puede no estar de acuerdo. Y efectivamente,
creo que es el mayor problema, porque la pregunta sería entonces, ¿desde dónde está interpretando este árbitro? ¿A favor de quién está interpretando? Sí. Venga, Juan José, ¿cómo cambia el VAR el fútbol? Es decir, porque las reglas tienen un impacto en la manera en la que se juega el juego y antes había todo este show para convencer al árbitro, claro, pero ahora el show es también para las cámaras que hay del VAR. Claro. Yo pienso que es un tema de cambia el dinamismo del fútbol. Entonces, por ejemplo, cuando vemos un gol, nos toca esperar a ver si el VAR lo va a anular o no lo va a anular. En ese sentido, yo sí estoy de acuerdo en el sentido que el VAR es perjudicial, y más porque el error hace parte del juego. Sí. El tema humano hace parte del juego. Yo antes era totalmente anti-VAR. Yo creo que todos. Hoy he ido cambiando. No nos gustaba porque pierde la magia de toda la vida. Pierde la magia, pero hoy he ido también cambiando porque en Europa funciona bastante bien. Entonces yo me pongo también del lado de, obvio, el gol maradoniano, porque Colombia somos muy influenciados por Argentina y tenemos mucha afinidad, pero también me pongo a pensar los irlandeses ¿qué sentirían cuando Henry se la bajó con la mano y quedaron fuera de un mundial? Entonces eso también influye y uno decir, vea, si el VAR hubiera estado ahí, hubiera beneficiado al pequeño y hubiéramos tenido un mundial sin Francia, que creo, no sé si de pronto estoy equivocado, llegó a la final en ese mundial. Entonces pienso que también hace parte, digamos, de como evolución del fútbol. Entonces también estoy con el tema de las nuevas generaciones, que la tecnología, uno no puede ser ajeno a la tecnología tampoco. Sí. Pasa en la humanidad. Llevémoslo a un panorama mucho más parroquial y cercano. Colombia varias veces se ha visto beneficiada con el VAR. En la última Copa América, Chile nos hubiera dado una tunda en los 90 minutos si no es por el VAR. Y en el Mundial de Fútbol dejaron de pitar un penal a favor de Senegal en contra de Colombia gracias al VAR. Claro. Pero fíjate lo curioso, porque ahí lo justo habría sido que nos dieran la tunda, porque nos la merecíamos, jugamos horrible. Sí. De hecho, yo estaba viendo el partido y mi padre me escribe cuando estábamos a la espera de si finalmente era el segundo gol de Chile o lo anulaban, y mi padre me escribe, esperemos a ver qué dice el VAR. Y yo no quería que el VAR me dijera nada, yo quería era que David Ospina me hubiese salvado. Y lo curioso es que lo justo ahí es que nos hubieran dado una tunda, no que nos hubieran salvado. Perdona que ahí me meto en eso. Ahí, digamos, ¿jugábamos mal o jugábamos feo? Me parece mal. No, Entonces ahí mal, mal. claro. Ese partido mal. Claro, pero digamos, no perdimos igual y no sabemos qué hubiera pasado. Entonces también hay que tener, digamos, quizás jugamos horrible y jugamos feo, pero no necesariamente es jugar mal. También es no jugar bonito. Entonces, eso ya no hablo tanto de justicia en ese caso. Y la introducción del VAR va a ser en todos los partidos de la Liga, no solamente en los partidos importantes. Mira, de las finales. a partir de en este campeonato se va a meter en la final, se hace precisamente porque a partir de las eliminatorias que empiezan justo el año que viene, se va a instaurar ya en todas las eliminatorias justo de Sudamérica, y por eso es que hay que implementarlo antes aquí en Colombia para saber cómo funciona y para que llegue rodado el sistema ya por lo menos esas eliminatorias. Empieza en esta final a funcionar como tal ya prácticamente donde inciden el resultado, y a partir del año que viene, en principio, salvo cambio que ahora comprueben que no les funciona bien, empezaría desde todos los partidos. Y digamos, de que hay que estar pendientes de aquí en adelante al desarrollo, para el aterrizaje de lo que ha funcionado en Europa, cómo va a funcionar en según Colombia. tengo entendido, cuando hablamos nosotros, y de hecho tanto Chiri como yo estuvimos hablando bastantes veces con Vélez en su momento de esto, lo que más les preocupaba a ellos es sobre todo el tema técnico a la hora de instalarlo en los campos, las cabinas, las cámaras, que todo funcione bastante bien. A ver, pero entonces esto es las cámaras tienen que quedarse en cada estadio, tiene que tener un juego de cámaras, o las cámaras llegan para el partido. No, lo que llega para el partido, si acaso es una móvil que luego se instalan, hay que ver, porque ellos también estaban viendo si instalaban fijamente en Bogotá lo que es la sala donde está la cabina donde ellos analizan, o si a cada partido llevaban. Por lo que tengo entendido, se va a instalar aquí en Bogotá porque es una manera más práctica y al final a efectos prácticos se hace de la misma manera. El tema es que en cada estadio tiene que tener un equipo. O sea, pero esa misma sala va a ser el VAR. Es una sala con cámaras. Claro. Sala llena de cámaras donde los árbitros están viendo todas las jugadas absolutamente de los partidos que hay. ¿Cómo lo ven todo? En todo Colombia de ese día, que generalmente no son simultáneos. Correcto. ¿Cómo lo ven todo? Porque al final hay una red de como 40 cámaras aproximadamente que en teoría no se pierden ni un ángulo de lo que está pasando sobre el césped. Así ellos tienen la oportunidad de incluso una misma jugada tener distintos ángulos donde se pueda comprobar también, incluso sobre todo en el fuera de juego, que es donde más ángulos ellos tienen que comprobar también. ¿Y la teoría, la práctica, Diego? La práctica es eso, es básicamente lo que hablamos hace un rato, la capacitación de los árbitros, es la capacitación de la aplicación, de cómo deben actuar, cómo debe ser el protocolo, cómo aplicar ese protocolo, cómo deben aplicar el hecho de que hay que evitar errores garrafales, errores
realmente que definen un partido, errores tontos, ahí es cuando realmente el VAR debe ser aplicado. No para cualquier jugada X, no para cualquier jugada intrascendente, sino para evitar errores crasos. Me voy a la pausa. Cuando regresemos vamos de la teoría del VAR al negocio del VAR. Hay también plata detrás de esto, como lo hay detrás de casi todo en el fútbol, también el fútbol colombiano. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de fútbol colombiano, pasamos por el tema de la implementación del VAR y del VAR vamos al negocio del VAR y al negocio del fútbol colombiano que pasa por un momento crítico. El año pasado los equipos del fútbol colombiano perdieron 50.000 millones de pesos, hay una crisis en el negocio y esto ha hecho que gente se interese por ver cómo funciona este negocio. Es un negocio opaco. La mesa de centro de la silla vacía que dirige Carlos Cortés hace un ejercicio que nos ayuda a entender un poco quiénes son los que en medio de esta crisis siguen ganando plata. En octubre de 2006, Claro, UNE y la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano, DIMAYOR, firmaron un contrato por los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano hasta 2011. Claro, antes conocido como Telmex, obtuvo este contrato gracias a Mauricio Correa, un personaje desconocido que controla este negocio desde hace años. Correa llegó a Telmex con el negocio del fútbol debajo del brazo. Lo acompañaba su socio Roy Burstein. Cuando el contrato entre la DIMAYOR y UNE y Claro estaba por terminar, a Correa y Burstein se les ocurrió una mejor idea: un canal exclusivo de deportes y fútbol. Correa y sus socios decidieron entonces abandonar a Claro y le propusieron el negocio a RCN Televisión y DirecTV. DirecTV y RCN crearon el canal Win Sports, del que son dueños por partes iguales. Y en diciembre de 2012, la DIMAYOR y Win Sports firmaron un contrato por los derechos de televisión del fútbol profesional colombiano hasta 2021. Adicionalmente, la DIMAYOR contrató en ese momento a una empresa para vender la publicidad de las transmisiones y comercializar el fútbol colombiano. La escogida a dedo fue Go Sports, creada unos años antes por, oh sorpresa, Mauricio Correa y Roy Burstein. Hoy en día Go Sports aparece en manos de una red de empresas invisibles en paraísos fiscales, por lo que no sabemos si todavía son los mismos dueños. Lo que sí sabemos es en qué anda ahora Mauricio Correa. Desde abril de este año, Correa es el presidente en Colombia de MediaPro, que adquirió Televideo, la empresa que le hace la producción a Win Sports. MediaPro, además, fue escogida por la DIMAYOR para implementar el VAR. Mauricio Correa, yo nunca había escuchado ese nombre y a ver, yo creo que acá en esta explicación hay algo de por qué es difícil para los periodistas deportivos cubrir el negocio del fútbol y es que son parte del negocio. Es decir, Claro era antes parte del negocio y este es un canal que es de Claro y para los periodistas de Claro sería difícil escudriñar ahí, ¿cierto? Y es difícil hoy también porque entonces se puede suscitar comentarios como que lo están haciendo por un interés comercial y no solamente por un interés periodístico. Mira, yo entiendo y creo que todos hemos sido periodistas, hemos trabajado en medios. Yo creo que en cierta manera se entiende que un periodista, por ejemplo, porque su medio diga, oye, no debemos hablar de esta información porque nos va a perjudicar a nosotros, al final un poco respete a la empresa y respete también un poco a la empresa que le está pagando y al fin y al cabo no dé cierta información. Una cosa es eso y otra cosa yo creo es la censura salvaje que, por ejemplo, se ha hecho ahora con el caso del paro. Directamente las cámaras se apartaban y una cosa es que no se hable del tema, pero otra cosa es apartar las cámaras haciendo como si lo vea. Y peor aún es sobre ¿Pero esto... lo del VAR o lo del paro? Sobre lo del paro. Lo del paro de en el caso de periodistas, creo que es más grave que sobre todo se opine sobre ello y se incida para que al final el público que piense hacia otra cosa. Yo creo que si nosotros, al fin y al cabo, por la empresa se nos da una orden que todos como periodistas se nos ha dado siempre en toda la empresa, oye, de esto no se puede hablar porque esta empresa es así, una cosa es no se va a hablar, otra cosa es ya incidir hacia el contrario y también poner al público en contra de otras personas. Sí. Que es lo que un poco ha sucedido con todo esto y es lo que también se han quejado, sobre todo la Asociación de Futbolistas, como bien se quejó en esta mesa y tú bien lo has visto también, y es lo que mucha gente ha criticado también en las últimas semanas, sobre todo a ciertos periodistas. Cada uno que haga lo que quiera, cada uno que tenga la rigurosidad que quiera. Bueno, y entonces ahí estaba ese mapa de cómo funciona el tema de la televisión en el fútbol colombiano, pero cómo funciona y cómo están los equipos del fútbol colombiano. Yo les decía que el año 2018 había sido un año muy difícil. Estas son las cifras que salieron de la superintendencia.
la Superintendencia de Sociedades. Y entonces, fíjense, 2017, los ingresos operacionales, esos están miles de millones de pesos, en millones de pesos, fueron 649 mil millones de pesos, y eso cayó en el 2018 a 567 mil millones de pesos. Y en términos de esos son ingresos operacionales nada más, y en términos de ingresos, de ganancias o pérdidas, en el 2017 hubo unas ganancias igual muy bajitas, ¿cierto? 4 mil millones de pesos. Ellos, para explicar los datos, ellos lo achacan que este último año las pérdidas tan grandes han sido sobre todo por la bajada en la venta de jugadores, en los derechos de jugadores, y también porque no ha llegado tampoco ese contrato que se esperaba de los derechos de televisión que están esperando desde hace tiempo los internacional. A ver, entonces, lígame ahí, Juanse, porfa, el país de los ingresos. ¿De dónde vienen los ingresos de un equipo de fútbol? Pues por venta de entradas. El primer ítem de ser venta de jugadores y derechos de televisión. Y entonces, fíjese lo que dice la Super. Derechos de televisión, el 20%. Venta de derechos deportivos, que es venta de jugadores. Eso es venta de jugadores. Ok, que eso fue uno de los ítems que más Una cayó. de las caídas, sí. ¿Cierto? 19%, venta de boletería 17%, patrocinios y publicidad. Eso es que camiseta, lo El que está en patrocinio de las camisetas, estadios, todo. 16%, y todos los otros ítems que hay ahí hacen un 25%. Sí. Pero entonces lo que he escuchado yo es que en otros equipos, en otros lugares del mundo, los derechos de televisión son un pedazo mucho más grande de la torta. Sí, yo lo que pienso es que ahí viendo esto, ves que el fútbol se vuelve inviable en Colombia, totalmente, porque se depende mucho de la venta de jugadores, que tu equipo le vaya bien, que el equipo le vaya, pues tiene que acceder a copas internacionales para un ingreso adicional, claro. Y para eso debes invertir para obtener mayor retorno. Y los equipos en Colombia por historia sabemos que no invierten. Es decir, un gran ejemplo, y yo creo que es un ejemplo a seguir de los demás, es el Junior. Porque el Junior ha salido campeón y invierte cifras astronómicas, pero entonces, claro, vende y vende y vende también, gana, tiene retorno. Nacional es un ejemplo, pero espectacular en la época de Osorio, ese tricampeonato, campeón de Copa Libertadores, porque invertía. Hay que ver es que si eso se vuelve viable y qué clubes tienen esa chequera para poder invertir. Entonces ahí es cuando hay que pensar cómo aumentamos las fuentes de ingreso, cómo le sacamos más provecho. Por ejemplo, por poner un ejemplo, y es un ejemplo muy corto, es Bogotá es una ciudad de 10 millones de habitantes, 11 millones de habitantes, sí. y para ver a Millonarios y Santa Fe en promedio van 15.000, 20.000 personas, sí. Y tienes, tienes 10 millones de habitantes para caerles. Pasa algo, cómo es el acceso al estadio, cómo es la experiencia del estadio. ¿Cómo son los jugadores, los equipos? El espectáculo. Es decir, ¿cómo es el espectáculo? Tienes que ilusionarles. Pero a ver, en la torta de un equipo europeo, los derechos de televisión ¿son cuánto? Son bastante más. Ponle, por ejemplo, que en la Liga Española, eso sí, está dividido dependiendo de lo que tú ganas también, dependiendo de cómo, si eres un chico o un grande. En la Liga Española te puedo decir, por ejemplo, las cifras. Madrid o Madrid o Barça ganan 120 millones de euros por los derechos televisivos. El que menos gana bastante menos, y por eso es que han intentado reformar el sistema, gana como 20 millones. La diferencia es salvaje, y por eso al final la distancia entre unos y otros es lo que ha pasado en los últimos años. Claro. No pasa en otras ligas como la Premier, que es más equitativo. Exacto. Y donde el último cobra, de hecho, el último de la Premier te cobra lo mismo que Madrid o Barcelona. Y por eso aquí la mirada a cómo funciona el tema de la televisión, que es donde está la plata en el fútbol, con la asociación de WIN, con DirecTV, RCN, y esta persona, Mauricio Correa, que está en todas las puntas del negocio del fútbol. Es decir, aquí vemos que hay gente que sí está ganando plata del fútbol, y el fútbol no está ganando plata del fútbol. Claro, perdona, quería agregar una cosa que depende mucho de la liga, digamos el ejemplo que pones de la española, pero por ejemplo en Alemania, ¿cómo se dice? Como que se aprovecha mucho la parte comercial también. Sí. Entonces no quedan ligados solo a los derechos de televisión, a solo la venta de jugadores, sino hay que ver cómo maximizamos los otros ingresos con los otros ítems que tenemos, la parte comercial, por ejemplo en Colombia las escuelas de formación, que son las academias, distinto a la que sacan jugadores, cómo nos acercamos a más empresas, es decir, es cranearse más fuentes de ingresos. Por ejemplo, en Europa se explotan mucho los entrenamientos de los equipos, no solamente los transmiten, sino que además dan presencia al público, siempre hay un entrenamiento en algún equipo en el que dan libertad de ingreso al público y de alguna manera se cobra en algún costo, en la compra de algún souvenir, eso es mercadeo. El Museo del Real Madrid, no sé si lo sabéis, es el museo más visto de España, por delante del Prado.
¿De verdad? Para que veáis. Es el museo que más visitas recibe. Y la verdad, Colombia, sí, digamos, como que no somos tan futboleros como Argentina o quizás como España, pero yo pienso que es un tema más de gestión, de sacarle provecho a todo lo que hay. Hablemos en precio. Por ejemplo, hace poco tuve la oportunidad de estar en el Estadio Azteca y en el tour que nos cobraron para el museo, 25.000 pesos colombianos, que no me parece mucho para conocer un estadio como el Azteca. Dame el de asistencia de estadios como para hablar de qué tan futbolera. Esta es una lista de los 50 equipos que más llevan gente a sus estadios. Hay 5 equipos colombianos en esta. Y ahí haciendo como unas sumas, uno tiene obviamente Brasil, que esto es de un periodo de 2008 a 2017, ¿no? Brasil llevó a 100 millones de personas a sus estadios, tiene 18 clubes en el top 50 del mundo de más clubes que llevan Más gente al población, estadio. todo hay que decirlo también. Hay Ahí cuenta también la mayor población que Y tiene. el tamaño de la liga, me imagino. Exacto, también. Aunque este coge los top 50 sin ver qué tan grande es la liga, ¿no? México, 77 millones, Argentina, 55, y Colombia está muy abajo, con 28 millones. Obviamente yo creo que como coge los top 50, se quedan muchos equipos por fuera que igual llevan gente a los estadios, pero los estadios colombianos no son los Y estadios la más caída en el visitados. último año, por lo que vimos las cifras, creo que fue incluso una bajada. O sea, creo que el tema de afiliar a la gente para que vaya a los estadios es una de las promesas que hizo también incluso el presidente Vélez, Sí. y no lo ha conseguido. ¿Usted que escribe fútbol va al estadio? No, realmente Es un porque intelectual. en primer lugar porque soy de la América de Cali en teoría, y en segundo lugar porque realmente el espectáculo del fútbol colombiano para mí no resulta del todo atractivo. Me cansa sobremanera los jugadores tirados en el piso, por ejemplo, que todo el tiempo están fingiendo faltas. Me parece que cada partido es el mismo partido porque siempre es un equipo metido atrás y el local atacando. Y si bien uno podría celebrar del fútbol colombiano que es impredecible, pues porque el primero puede perder contra el que va de 18 y Sí. eso en parte pasa porque justamente hay como cierta mediocridad, ¿no? Y eso es lo que también termina cansando y lo que a mí en parte me ha alejado. Pero también me pregunto si esta crisis del fútbol no podría estar asociada a una crisis generalizada del país también, en donde, por ejemplo, para mí adquirir una camiseta del América, que más o menos en este momento está como en 180.000 pesos, justamente quizás porque soy un intelectual, no es mi prioridad, ¿no? Porque yo también vivo del trabajo creativo y de alguna manera... Pero a ver, el bajo nivel del fútbol tiene que ver con cómo está armado el negocio, y entonces es porque todos los jugadores se quieren vender, porque ese es el incentivo que tienen los equipos para generar ingresos. El mayor, Sí. porque es realmente el rubro donde más perciben dinero. De hecho, hay equipos en los cuales tienen, como muestran las cifras, la mayoría tienen déficit ante la superintendencia, pero la solucionan con la venta de un jugador. Claro. Con la venta de un solo jugador de 19, 20, 22 años, que no florece en nuestro fútbol, emerge, pero no explota nuestro fútbol. Pero uno vende un jugador de esos por $2 millones afuera y ya queda saneado. Listo, se arregló el problema. Y claro, y ese jugador que es el que te atraería para ir al Es estadio, correcto. ya no está en este fútbol, entonces lo ves en Argentina. Cortoplacismo se llama. Pero yo te digo una cosa, no sé si el producto es tan malo como el fútbol colombiano. Porque tú te pones a ver y en España, obviamente Real Madrid, Barcelona, toda la cosa, por poner España de ejemplo, pero es, no sé, Getafe contra, no Albacete, sé, Levante. Albacete, y digamos, no es que veas pues un fútbol, obviamente con todas las condiciones que estamos, Colombia está años luz. Lo que sí te digo es que Colombia saca futbolistas todo el tiempo y es una cuna de futbolistas. Tú ves que se desarrollan muchos Sí. futbolistas. Ahorita te puedo decir, David Caicedo, Hamilton Campas, un chico Mosquera del Medellín. Es decir, salen jugadores a toda hora muy jóvenes de mucho talento. Lo que pasa es que me parece es que la dirigencia entiende muy poco el negocio, entiende muy poco cómo exacto. funciona el fútbol. Entonces es más fácil vender un jugador. Entonces tú te cuadras la caja porque vendes un jugador, pero realmente el que se está desarrollando es el jugador. No es tanto tu gestión, sino la del futbolista como tal. Me voy a la pausa, seguimos hablando de fútbol en minutos. Seguimos en Zona Franca, hablamos esta noche de fútbol y de fútbol es nuestro Enredados, lo que hay en las redes sociales que tiene que ver con fútbol, pero ahí hay de todo. Nos enredamos con James Rodríguez, a quien hemos visto en las redes sociales de Abelardo de las Priellas, su abogado de cabecera.
Recordemos que James anunció hace poco el nacimiento de su hijo Samuel. Se dice que James habría alquilado el vientre de una mujer en Medellín por 40 millones de pesos. Además, James no se va a hacer cargo de la crianza de su hijo por ahora y lo dejó en manos de su madre, Pilar Rubio, la abuela del menor. Nos vemos mañana con más Enredados. A ver, a mí esto de James y en general de los futbolistas me encanta porque se vuelven unas figuras que son más que jugadores y son al mismo tiempo unos tipos muy jóvenes con mucha plata que hacen cosas un poco excéntricas. Usted, algo, lo que sea. A propósito de esto Sí. de James, pues no sé, yo siempre me he cuestionado mucho si los futbolistas en Colombia no deberían de pronto tener como hacerse cargo de esa responsabilidad justamente de lo que significa ser una figura pública y cómo podrían influenciar a las personas. Creo que justamente... Yo también creo un desperdicio total de celebridad, ¿no? De alguna manera, a mí me sorprendió muchísimo, por ejemplo, lo que acaba de pasar con la selección chilena, que hayan apoyado el paro de su país. Creo que es algo, yo personalmente lo aplaudo, porque si bien algún periodista, me acuerdo que le preguntaba a Arturo Vidal hace poco, como que si no deberían jugar justamente para que se olvidasen de todo lo malo que estaba pasando en Chile. Ellos dijeron que justamente la prioridad en este caso era apoyar a estas personas que estaban pidiendo lo que ellos también consideraban justo. Y creo que en el caso colombiano, de alguna manera, lo que siempre se ha terminado pasando es que se desperdicia esa oportunidad para... Pero los futbolistas son alérgicos a la política. Y creo que es bueno. Y los Por lo menos acá. Por lo menos Te digo la menos verdad, acá. creo que es bastante bueno que estén apartados de la política. coincido. Yo creo que en el momento en que un futbolista se mete en política, estás metiendo a alguien que lo tiene como ídolo a que siga el mismo tema político simplemente porque siga el jugador. Creo que el deporte tiene que ir por un lado, y te lo digo yo que vengo de España y la política y el deporte van unidos, el deporte tiene que ir por un lado y la política por otro, porque son dos cosas Pero que el no Barça tienen se nada que alineó ver. con el independentismo. Sí, y mira el problema que estamos teniendo al final, que incluso hinchas españoles de otros lados de España se sienten que les están sacando del equipo cuando dicen, oye, yo también soy hincha del Barça porque a mí no me incluyes en todas esas cosas Claro. que son simplemente Yo catalanas. los quisiera y ver demás. jugando en la Liga de Cataluña, ¿no? No, ahí ya te digo yo que no duran ni 2 años con los ingresos que tienen ahora. Eso pasaría. Volvamos al negocio. Usted quería meter ahí más acerca de cómo está muy mal Mira, montado para el negocio. explicaros un poco, yo creo que hay que explicar un poco lo mal que está montado el bote del negocio, que lo hablaba muy bien también antes. Yo creo que hay que aclarar sobre todo el tema de los derechos televisivos. En comparación con Ecuador, a mí, por ejemplo, me dieron el dato hace más o menos unos meses, una liga como la ecuatoriana que se ha profesionalizado gracias a la Liga Española, que es la que está ayudando a varias ligas, entre ellas también la Liga Colombiana ahora mismo, y están asesorando. Les montó todo el negocio de los derechos televisivos para que pudieran tener un mayor bote. Para hacer el porcentaje, digamos que de los equipos colombianos que llevan ya bastante tiempo, un grande aquí equipo colombiano, como bien dijo Fachar, Sí. estaban más o menos en 4 millones ganando un equipo grande por esos derechos televisivos, cuando una liga como la ecuatoriana, un equipo puede estar ganando 6 millones de euros. El porcentaje por tiempo de creación, que lleva nada más año y medio, comparado con una liga como esta, que lleva bastantes más años, es escandaloso y es abrumador. Eso es, por un lado, el tema de los derechos televisivos, y donde hablan los derechos televisivos que están intentando buscar un mejor contrato, tanto internacional como en la parte de aquí, y donde los equipos no ganan. Por otro lado, creo que es la parte donde yo creo que Superintendencia no ha dado los datos exactos, ha dado lo que es el bote de las pérdidas Sí. totales de los equipos, los que más ganan, el que menos pierde, pero no han hablado de las cifras reales. Yo estuve hablando hace poco con la gente de la Liga Española, están asesorando aquí a la Liga Colombiana, están incluso implementando ahora el control económico. ¿Cómo es esto? No puedes gastar más de lo que ganas. Es un sistema para evitar que los equipos se endeuden, como pasa en muchos países. Play financiero. Exacto. Fair play financiero. En ese momento, la Liga Colombiana les lleva sus cifras, incluso la Liga Española, para ver el desastre que realmente están teniendo y que tienen que remontar. Los datos son alarmantes. 23 de 36 equipos actualmente de Colombia están al borde de la quiebra. Uno, como es Pasto, está embargado por la DIAN. Hay muchos equipos, múltiples equipos. Cada mes salen sobre todo denuncias de Acolfootpro que no pagan el salario debidamente de sus jugadores, pagan quincena y van esperando. No tienen plata los equipos del fútbol colombiano. Por eso están presionando a Vélez para que consiga esa plata que desde hace tiempo les ha prometido adelantada,
todavía no ha llegado esa plata, le están demorando y es una solución que al final, por eso en parte se está debiendo todo este caso del VAR. Y Chiri, entonces yo escucho como soluciones, el canal Premium, que es tal vez una salida que quieren dar a través del esquema que tienen en derechos de televisión, pero ¿usted cree que hay como una dirigencia que entiende cuál es el problema y que está dispuesta a cambiar lo que se necesita? Claro, ellos saben cuál es el problema y lo tienen identificado plenamente. Lo que pasa es que de ahí a ejecutar una solución correcta puede ir en detrimento inmediato de los intereses particulares. Y ahí es donde se estanca la vida de la solución. ¿De los intereses particulares de quién? De los dirigentes, de los clubes, de los que manejan la televisión. Porque como decía Carlos, una solución efectivamente es regular a través de una normatividad el ingreso y el egreso de cada uno de los clubes. Sí. Pero no, en este momento cada uno lo hace de manera individual, independiente y a su manera. Como que el problema económico es problema de cada club. Yo me encargo de traer algún mercado de alguna cosa como Cabeza, como Dimayor. Ustedes verán cómo lo distribuyen. No hay una normatividad estándar para todos los clubes. Y hay una opacidad total en cómo funcionan los contratos y en cómo funciona eso va a cambiar ahora, en teoría, con este control económico, que en teoría deben hacer incluso más transparentes sus propias cuentas. En la mayor parte de los clubes, de las ligas europeas, los clubes publican sus cuentas públicamente para que cualquiera pueda ver exactamente lo que me queda una pausa. Cuando regresemos hablamos de las repercusiones que tiene la crisis del negocio en no solamente el fútbol en general, sino en los que trabajan en el fútbol, que son los jugadores, y hablamos un poco de este amague de paro que hubo. Ya regresamos. Seguimos en Zona Franca, hablamos de fútbol colombiano. Esta noche el fútbol colombiano que por primera vez tuvo un amague de paro. Esta es la primera vez que hay un tipo de organización similar aquí en Colombia, ¿cierto? Hubo una en el 2005. Ajá. En el 2005 hubo una amague de paro y realmente el único equipo que lo hizo efectivo en aquella fecha fue el América. Salió al campo con unos juveniles y no pasó de ahí hasta ahora. Perdón, ¿el Quindío no lo hizo también en Bogotá contra Millonarios? No lo tengo claro. Alguna vez sí, señor. Jugó con juveniles, exactamente. Con unos chicos de 16 años. Sí, tiene toda la razón. Hoy los jugadores están organizados en una asociación que pide, y estas son como el rango de peticiones y los temas que hay en discusión. En una discusión que continúa, no fueron a paro porque se sentaron a hablar. Entonces, quieren días de descanso en la mitad del año, 15 días y cada semana. ¿Qué? 15 días de descanso a mitad de año, por lo menos, ya, y que cada semana 15 días también a la mitad del año y cada semana un día de descanso. ¿Y cómo así? ¿No tienen un día de descanso? Tienen muy poco descanso los equipos colombianos. Ok. Aumentar el porcentaje de transferencia a favor del futbolista. Básicamente que les paguen más de los que recibe el negocio. Sí. Garantizar la liga profesional femenina con estabilidad laboral y seguridad social. Y pólizas complementarias en salud, 72 horas de descanso entre partidos y participación sobre los derechos de televisión. Y entonces los futbolistas, ¿y usted ahí qué dice? No me da risa porque sería irrespetuoso, pero digamos que eso, participación sobre los derechos de televisión, pues los futbolistas reciben sus salarios, son de los derechos de televisión. Ajá. Es decir, el club, como lo que llevamos un buen tiempo hablando, es que el ingreso más grande en Colombia son los derechos de televisión, pues los futbolistas reciben su salario a partir de ahí. Y los clubes grandes no reciben salarios pequeños. A ver, una de las cosas más interesantes de los deportes es que, digamos que está como regularizada una especie de esclavitud moderna en la cual se puede vender y comprar a una persona, ¿no? Y yo quiero entender si eso está bien regulado o más regulado en Colombia. Claro, perdona, te interrumpo un segundo. Digamos, antes era con lo del tema del pase, entonces tú antes comprabas una persona, es la lógica. Hoy en día lo que negocias son contratos. Es decir, es como lo que uno llama un cazatalentos, un headhunter de futbolistas, donde tú le consigues el contrato a las personas, pues la actividad acá son futbolistas. Entonces Ajá. funciona exactamente igual. Creo que eso sí se ha mejorado mucho. ¿Qué dicen, señores? Parte de lo que estaban pidiendo los futbolistas también es que la contratación fuese como algo regulado para todos los futbolistas, porque justamente lo que está pasando es que en algunos clubes, sobre todo los grandes, contratan de una forma en la que efectivamente los futbolistas pueden tener todas las prestaciones sociales o la seguridad de un sueldo, pero por ejemplo hay otros futbolistas, sobre todo en equipos muy chicos, que algunos están comenzando, por ejemplo, que los contratan por prestación de servicio, ¿no?
Y por ejemplo, imaginemos el caso hipotético de un futbolista que está comenzando y que se lesiona. Y bueno, y que está comenzando y que tiene 16 años, 18 años, que viene de una región donde tienen unos estándares educativos muy pequeños. Es decir, hay una cantidad de asimetrías en este negocio. Exacto, y supongamos que se lesiona, entonces él mismo paga su seguridad social y entonces tiene que ir a que lo atienda la EPS por una lesión de rodilla, a una persona que vive, que es deportista de alto rendimiento. Justamente otra de las cosas que estaban pidiendo los futbolistas es que hubiese para todos los futbolistas, los que fuesen considerados futbolistas profesionales, como una especie de seguro, justamente, que los protegiese en distintos niveles, o sea, tanto el que está comenzando como el que ya logró llegar a los equipos grandes y cuenta con toda una logística que los protege pues, a ellos como deportistas de alto rendimiento, por ejemplo. Aquí entonces en este canal fue uno de los pocos canales donde se habló abiertamente del paro, donde se le dio un despliegue, el despliegue que mereció. Yo los felicito por eso. ¿Y qué fueron un poco las conclusiones que dejó ese ejercicio? Mira, yo creo que la verdad es una lucha que llevaba, sobre todo estuvo aquí Carlos González Puche, él es el presidente de la Asociación de Futbolistas, él vivió en carne propia un poco todos estos escándalos que había antes y antes era mucho peor por lo que tengo entendido, donde los clubes básicamente trataban a los jugadores como esclavos. Aquí no tenían ningún derecho y no tenían ninguna forma de lograr sus propios derechos o beneficios. Él, de hecho, cuando más o menos, más allá un poco el 2004, 2005, creo que es cuando arma el Estatuto del Jugador, porque él es el primero que vio esa lucha y quiere ahora cambiarlo. Ahí cambió parte del Estatuto del Jugador, pero yo hablando con él me dijo, todavía queda mucho por cambiar y creo que la parte más importante es la de la seguridad social, la de, sobre todo, que le den los derechos como a cualquier otro trabajador que tiene un futbolista. Hay muchos grandes estrellas del fútbol que no se lograron pensionar. Mira, nosotros, exacto, pero también hay por una cuestión también un poco de la sociedad, como se creó, que es sobre todo el problema. En este caso, nosotros hablamos, por ejemplo, en Marca con Félix Noguera y fue uno de los ejemplos de un jugador que se rompió la rodilla, el equipo le rompió básicamente el contrato y se quedó desamparado, él teniendo que pagarse todos los gastos de básicamente operaciones, recuperación y todo. Él es uno de los casos, sobre todo, de varios que ha habido de jugadores que han dejado desamparados sus propios equipos y luego no ha habido un reglamento que diga, oye, no, tenéis que cubrirles por tanto tiempo, que es como se debe reglamentar. Al final es un jugador que por contacto, por cualquier cosa, cualquier día se puede lesionar y hay que cubrirle mediante un seguro. Y yo escuché un argumento, sobre todo de periodistas que están también metidos en el negocio, que son los periodistas, por ejemplo, que trabajan en Win Sports, y era, los jugadores de fútbol colombiano ganan súper bien, el que más gana más de 100 millones de pesos al mes, ustedes ya son privilegiados porque se están quejando. Y ese argumento, ¿por qué no es un argumento válido? ¿O sí es un argumento válido? Yo creo que sí es un argumento válido porque sin necesidad de ir a las grandes sumas que pueden tener jugadores como Teófilo Gutiérrez, como Matías Fernández, en general el futbolista colombiano es bien pago, gana bien. Y el que no gana bien, después cuando le renuevan el contrato, recibe bastante dinero, sube en un 300, más del 300%, 400% su sueldo inicial. Y le renuevan por un año y le van renovando. Y en la medida de la renovación gana muchísimo más. Sí. Además de eso, tienen otros privilegios, por ejemplo. ¿Pero cuánto gana el futbolista que menos gana? Un mínimo. ¿Un mínimo? Un mínimo. ¿Hay futbolistas de un mínimo? Sí, seguro, seguro que lo hay. En la segunda, sobre todo. Seguro que lo hay, sobre todo en segunda división. En primera división hay un... Absolutamente, es decir, la brecha entre, perdóname, ahí me meto, la brecha entre un equipo grande y un equipo pequeño es increíble. Es decir, de segunda, incluso de primera, hay jugadores que ganan el mínimo. Entonces yo voy a meterme en eso y decir, ¿por qué se deben quejar así ganen todo lo que ganen? Sí. Porque también empezaron como sus colegas, que algunos, y pasan muchos casos, ganan un mínimo y se atrasan 3 meses, 4 meses en pagarles. Entonces ahí uno empieza a decir, es absurdo, porque una persona que vive de eso, que vive ahí como apretado y además no se les paga. Entonces yo con respecto al paro digo, me parece bien porque a las personas hay que escucharlas y hay que tener como quejarse frente a lo que es injusto. Pero hay unos puntos que no me parece que parece que están metiendo la cuchara. Pero que estamos como viendo otras cosas. Pero el incumplimiento de pagos en este momento en el fútbol colombiano me parece que no es un problema generalizado. Son en algunos clubes, por ejemplo en el Cúcuta Deportivo pasó, que ya es tradición en este dirigente cadena que pase, en el Deportivo Pasto, pero en el resto realmente se les cumple, se les paga bien. Esta es una conversación que sigue abierta, ¿no? Sigue abierta. Hágale. Tienen 2 periodos de vacaciones
al Le van a año. caer, le van a caer. Tienen 2 periodos de vacaciones al año. Yo creo que el futbolista realmente le va bien en el fútbol colombiano en términos generales. Perfecto. Volveremos al fútbol. Muchas gracias a ustedes, a los locales, por estar aquí en este programa. A ustedes también. Nosotros nos vemos con más periodismo, con más debate, con más opinión. Chao.